Un tema controvertido. Las teorías expresadas no son la única interpretación posible. Se invita al público a que haga un juicio basado en toda la información disponible. Esta noche, ¡Despegue! ¡Tenemos un despegue! investigamos el evento más extraordinario del siglo XX. Este es un pequeño paso para el hombre, El hombre descendiendo en la pero un luna. gran salto para la humanidad. Pero aunque no lo crean, algunas personas piensan que eso nunca ocurrió. Todo fue falso. Decida usted mismo, mientras exploramos las evidencias. El águila ha alunizado. Analice las fotografías oficiales del gobierno. ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! Examine las películas. La bandera ondea en la luna donde no hay atmósfera. Y escuche el testimonio de un exastronauta que no teme dar su opinión. La NASA pudo encubrirlo. ¿Pudo el gobierno haber orquestado el engaño del siglo? La NASA pudo hacer el engaño más grande de todos los tiempos. Sea usted el juez en la teoría de la conspiración. ¿Descendimos en la luna? El 16 de julio de 1969, Norteamérica contuvo la respiración. 10, 9, inicia secuencia de ignición. 6, 2, 1, 0. Todas las turbinas encendidas. Despegue. Tenemos un despegue. El Apolo 11 voló hacia el espacio, iniciando su viaje de casi 400.000 kilómetros a la Luna. Durante sus 8 días de viaje, los astronautas del Apolo 11 vieron imágenes espectaculares de la Tierra. Flotaron en un ambiente sin gravedad y supuestamente fueron a donde ningún hombre había ido jamás. Se ve bien bajando a la mitad. Luces encendidas. Levantando algo de polvo. 4 al frente, avanzando un poco a la derecha. Luz de contacto. Apagando turbina. Los escuchamos, Águila. Houston, aquí base de la tranquilidad. El Águila ha alunizado. ¿Pero lo hizo? ¿Realmente descendieron en la Luna? La mayoría lo creemos. Millones de personas vieron por televisión cuando el módulo lunar tocó su superficie y cuando se dijeron estas palabras inolvidables. Este es un pequeño paso para el hombre. Pero un gran salto para la humanidad. Pero aún hoy día hay quienes afirman que para creer en el pequeño paso del hombre se requiere de un gran salto de fe. Bill Kaysing fue un analista e ingeniero de Rocketdyne, la compañía que diseñó los cohetes Apolo. Había muchos problemas que evolucionaron durante los 60 que hicieron que las personas pensaran que nunca íbamos a llegar a la luna. Hace 3 décadas, cuando el mundo observaba los alunizajes de los Apolos, Bill Kaysing también estaba viendo. Pero lo que él vio por televisión, combinado con sus experiencias en Rocketdyne, lo hicieron un escéptico. En ese entonces, todo parecía falso para mí. Creo que fue una sensación intuitiva de que lo que se mostraba no era real. Cuando estudió las imágenes más a fondo, se impresionó al encontrar varias inconsistencias. No hay estrellas. Kaysing observó que a pesar de la claridad del espacio profundo, no se veían las estrellas en el negro cielo lunar. Bandera ondeando. Él vio que la bandera estadounidense ondeaba aun cuando no hay aire en la luna. No hay cráter de ignición. Y descubrió que no había cráter de ignición bajo el módulo lunar, donde su poderoso cohete había hecho contacto. Estas evidencias convencieron a Kaysing de que nunca enviamos a un hombre a la luna, pero la NASA desmiente esos cargos. Siempre va a haber personas que creen algunas absurdas teorías y la idea de que nosotros pudimos fingir las misiones lunares es ridícula.
Por muy ridículo que parezca, se ha calculado que un 20% de los estadounidenses piensan que nunca fuimos a la Luna. Pero, ¿cómo puede alguien pensar que uno de los momentos más grandes en la historia del hombre es un engaño? ¿Es realmente posible que la NASA engañara al mundo? Según un exastronauta, es totalmente posible. En cuanto a las misiones Apolo, no puedo asegurar al 100% que esos hombres hayan caminado sobre la Luna. Brian O'Leary fue un astronauta de la NASA en los 60 y trabajó como asesor científico en las misiones Apolo a la Luna. Es posible que la NASA lo haya encubierto para tomar atajos y ser los primeros en supuestamente llegar a la Luna. Llegar a la Luna primero era tan importante para nuestro gobierno como para que considerara fingirlo. Para hallar una respuesta tenemos que regresar 40 años a una época en que los estadounidenses y los soviéticos estaban enfrascados en una lucha por la dominación mundial. Las personas asumían que la nación que ganara la carrera espacial ganaría la Guerra Fría. Definíamos eso como ser los primeros en la Luna. Fue más o menos una época de histeria nacional. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos aterrorizaron a Norteamérica cuando pusieron en órbita el primer satélite del mundo, el Sputnik. El New York Times tuvo que publicar un artículo explicando a los estadounidenses que no llevaba bombas nucleares que pudieran ser lanzadas a sus ciudades desde esa altura. El miedo del público a una aniquilación nuclear se intensificó cuando los comunistas tomaron la delantera en la carrera espacial. El vocero de la Casa Blanca proclamó en el Congreso que podríamos dirigirnos hacia la extinción. Muchos temían que el objetivo final de la Unión Soviética fuera poner una base de misiles en la Luna. Mientras tanto, el programa espacial estadounidense estaba teniendo problemas incluso para despegar del suelo. Las posibilidades de llegar a la Luna y regresar a salvo a la Tierra eran del 0.0017%. En otras palabras, virtualmente imposible. Lo que realmente pasó, en mi opinión, es que durante los 60, ellos dijeron, si no puedes lograrlo, fíngelo. Pero si las misiones Apolo fueron falsas, ¿cómo se logró hacer ese engaño monumental? Según Casey, el lanzamiento del cohete Saturno V del Apolo fue real, solo que nunca envió astronautas a la Luna. Los astronautas fueron lanzados con el Saturno V. Y entonces, para justificar su desaparición, simplemente orbitaron la Tierra durante 8 días. Y mientras tanto mostraron esas imágenes falsas de los astronautas en la Luna. Pero en el 8º día, la cápsula de comando se separó del vehículo y descendió a la Tierra, como por supuesto se mostró en las películas. Capricornio 1. Esta teoría inspiró la película de 1978 Capricornio 1, en la que el gobierno intenta engañar al mundo fingiendo una misión a Marte. No reclamamos este planeta en nombre de Norteamérica. Lo reclamamos en nombre de todos los pueblos del planeta Tierra. Las imágenes del Apolo son sorprendentemente similares a las escenas de Capricornio 1. Sin embargo, el productor Paul Lazarus sugiere que la trama de la película podría ser más un hecho que ficción. Pienso que de haber querido, la NASA pudo haber hecho el engaño más grande de todos los tiempos. No haber enviado a nadie a la Luna y fabricarlo en un estudio de televisión. Pienso que eso pudo haberse hecho en esa época. La tecnología estaba disponible. El terreno es sólido. La superficie parece polvosa. La superficie es fina y polvosa. Puedo levantarla fácilmente con mi pie. Lo que pusimos en la pantalla fue nuestra versión simulada de lo que podíamos hacer con un presupuesto de 5 millones. Pero con el presupuesto de $40,000 millones de la NASA, Casey piensa que ellos tuvieron los recursos para realizar el engaño si no podían llegar a la Luna. La razón por la que creo que la NASA y el gobierno fingieron el alunizaje es básicamente que era imposible técnicamente hacerlo y que simplemente se les ocurrió una especie de alternativa que ellos sintieron que el público creería. Área 51.
Casey cree que los alunizajes realmente fueron filmados en el alto desierto de Nevada, en la base militar ultrasecreta conocida como Área 51. El Área 51 es una de las instalaciones más vigiladas de los Estados Unidos. Si usted entra y trata de obtener información, lo matarán sin ninguna advertencia. Las fotografías de un satélite espía ruso del Área 51 revelan no solo una serie de hangares que asemejan estudios de cine, sino zonas de apariencia lunar que coincidentalmente están cubiertas de cráteres. Cráteres. Compare esta fotografía de un cráter lunar supuestamente tomada por el Apolo 10 orbitando la Luna con esta fotografía de satélite de un cráter en el Área 51. Hasta los astronautas reconocen la similitud del terreno. Tiene una cierta belleza propia. Se parece mucho al alto desierto de los Estados Unidos. ¿Realmente pudieron haber sido engañadas millones de personas para que creyeran que el desierto de Nevada era la Luna? Casey piensa que es posible, y esa puede ser la razón por la que el Área 51 esté tan vigilada. Es una base muy secreta y con sobrada razón, porque los escenarios de la Luna aún están ahí. Y si están ahí, nadie conseguirá verlos en mucho tiempo. Peligro. Área restringida. Enseguida. Aquí base de la tranquilidad. Si el módulo lunar descendió con una potencia de 5.000 kilos, ¿por qué no hay un cráter de ignición? Y además, ¿estas pisadas fueron realmente hechas en la Luna? Después, 10 astronautas mueren bajo extrañas circunstancias. ¿Hasta dónde podría llegar la conspiración? Descúbralo cuando regrese Teoría de la Conspiración. La teoría de la conspiración. A todos nos han hecho creer que el 20 de julio de 1969, el módulo de excursión lunar, también conocido como LEM, llevó a astronautas estadounidenses a la superficie de la Luna. Pero ¿pudo haber sido un simple modelo bajado con alambres en un escenario? Bill Casey dice que esto puede explicar la ausencia de ruido de cohetes en las imágenes oficiales de la NASA. Ruido de cohetes. El nivel de ruido de un cohete está por arriba del rango de los 140 a 150 decibeles. En otras palabras, es enormemente ruidoso. ¿Cómo sería posible oír las voces de los astronautas con el funcionamiento de un cohete de fondo? Levantando algo de polvo. 3 pies, 2,5 abajo. 4 al frente. Avanzando un poco a la derecha. Luz de contacto. Cohete apagado. ¿Es esto evidencia de que la imagen es falsa? ¿Una secuencia tomada en un ambiente controlado aquí en la Tierra? Diseño del módulo. Unos meses antes de este alunizaje histórico, un prototipo hizo un vuelo de prueba en la base de la Fuerza Aérea en Ellington. Mientras la NASA grababa el vuelo de prueba, Neil Armstrong luchaba por controlar la pesada nave. Y entonces, aproximadamente a 100 metros, el módulo queda fuera de control. Y en el último momento, Armstrong sale expulsado. Y flota a salvo. Si el módulo era tan inestable y difícil de operar en el ambiente controlado de la Tierra, ¿cómo es que pudo alunizar 6 veces sin ninguna falla en el ambiente extraño de la Luna? El módulo tenía un solo cohete montado en el centro y unos pequeños propulsores, un par de ellos arriba. Eso era supuestamente para controlar su maniobra mientras bajaba. Pero les diré un secreto. En el instante en que alguien se moviera en esa cabina, unos centímetros cambiarían el patrón de carga y este empezaría a inclinarse y harían que esa cosa empezara a girar. Los argumentos que se han manejado del bando de los que piensan que los alunizajes fueron un engaño son muy elaborados y tienen que serlo para apoyar una teoría así. Al final hay una serie de evidencias que son irrefutables, y esas son las pisadas, huellas de botas que aún están en la superficie.
Pero los que hablan de conspiración dicen que las pisadas mismas son sospechosas. Huellas de La pisadas. superficie parece ser de un grano muy fino. Cuando te acercas a ella, es casi como polvo. Hacer que el chorro de un poderoso cohete choque en la superficie de la Luna, provocando que el polvo ascienda y luego encontrar pisadas rodeando el módulo, eso para mí sería imposible. Muchas fotografías revelan que la superficie lunar que rodea el módulo está cubierta de pisadas. Pero Casey dice que hay algo aún más difícil de explicar. No hay cráter del chorro. El hecho que no haya un cráter debajo del módulo es una de las evidencias más concluyentes que creo apoyan el engaño. De hecho, no hay señales visibles de un cráter causado por el cohete en ninguno de los 6 alunizajes. Pero el especialista en el módulo, Paul Field, dice que puede explicar por qué el módulo lunar no deja cráter cuando desciende en la Luna. La cantidad de fuerza propulsora que sale de la boca de un cohete en descenso es de 750.000 kilos de potencia. Eso solo empuja el polvo, no hay llamas ni nada de eso. Sin embargo, las ilustraciones científicas de la NASA claramente describen un cráter causado por el cohete. Hay otro punto. Si realmente descendieron en la Luna, ese polvo habría caído sobre el módulo lunar, sobre sus patas. Y no vemos ningún rastro de polvo sobre esas patas. Cuando descubrí eso, dije, de ningún modo estoy viendo a un módulo que descendió en la Luna. ¿Podría ser que el módulo solo sea de utilería en un escenario gigante de cine? Cuando Armstrong dijo que esto era un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, la pisada que él dejó bien podría haber sido hecha en el Área 51. Casey señala que el despegue del módulo de la superficie lunar es aún más sospechoso. Despegue del módulo. En las imágenes del módulo despegando, lo que no se ve es un chorro de escape saliendo de la boca del cohete. ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! ¿Qué vimos entonces? Vimos un despegue repentino sin un penacho de escape, como si hubiera sido tirado por un cable. ¿Es esto evidencia de una conspiración? ¿Fue capaz el gobierno de hacer un encubrimiento tan enorme? Para proponer que todo esto fue fingido y un engaño, tienen que decir que cada una de las evidencias que cada prueba física y científica que podríamos ofrecer para apoyar la realidad de los alunizajes, tienen que decir que todo eso es falso. Yo diría que mi convicción de que Apolo fue un engaño no está basada solo en una evidencia específica, sino que fue acumulativa. Todo este asunto fue falso. A continuación, Tenemos imagen en la televisión. si no hay aire en la Luna, ¿por qué está ondeando la bandera? Además, ¿podrían estar alteradas estas fotografías oficiales de la NASA? Todas las fotografías se modificaron. Y después, ¿es posible que los humanos hubieran sobrevivido la letal radiación del espacio exterior? Cuando continúe la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración. Si los alunizajes fueron filmados en un escenario, entonces, ¿dónde están las evidencias? Según David Percy, un cineasta y fotógrafo ganador de premios, las pruebas están en los mismos videos y fotografías lunares de la NASA. Nuestra investigación sugiere que las imágenes de los alunizajes Apolo no son un registro verdadero y exacto. En nuestra opinión, las fotografías del Apolo fueron falsificadas, están llenas de inconsistencias y anomalías. De hecho, Percy afirma que al examinarlas, esas imágenes sugieren que el hombre jamás estuvo en la Luna. Esta famosa escena del hombre dando sus primeros pasos en la superficie lunar es una de las más reconocidas en la historia. Pero ¿por qué estas importantes imágenes son tan borrosas y difíciles de ver? Y tenemos imagen en la televisión. Tienen buena imagen. La NASA afirma que es el resultado de la tecnología de los 60. Si ustedes regresan
y ven la misión Apolo 11. Es un horrible video para los modelos de hoy. Son imágenes con fantasma. En realidad no se ven bien, pero así funcionaba el transmisor de esa época. Las cámaras de ese tiempo que teníamos disponibles para usar en el Apolo 11. Pero el periodista investigador Bart Chibrel piensa que la NASA intencionalmente hizo las imágenes difíciles de ver. La NASA orquestó el engaño de una manera única, a través de la televisión. Tenían una imagen que controlaban completamente en blanco y negro, con un grano que convencía a todos de que estaban en la Luna. No tenían razón para dudarlo, tenían el completo control sobre la imagen, sobre el sonido, y aunque es triste decirlo, era más fácil que la gente lo aceptara. Pero a pesar de la falta de claridad, los apoyadores de la conspiración ven evidencias que sugieren que esas imágenes fueron fabricadas. Gravedad. Es absolutamente irreal. Aunque parece que los astronautas se mueven en la gravedad de la Luna, que es de solo un sexto comparada con la de la Tierra, Percy nota que cuando la velocidad de la película es duplicada, los astronautas se ven corriendo como si estuvieran en la gravedad de la Tierra. También, cuando se duplica la velocidad de las imágenes del rover lunar, parece como si rodara aquí en la Tierra. Pero hay otra razón por la que algunos piensan que las misiones Apolo fueron filmadas en la Tierra. Bandera ondeando. Si no hay aire ni viento en la Luna, ¿por qué está ondeando la bandera? El hecho de que la bandera se agite en la Luna donde no hay atmósfera significa que hubo una ráfaga de viento en el área 51 donde filmaron eso. ¿Podría ser que estas cuestionables imágenes sean solo el resultado de la lucha de los astronautas por plantar la bandera en la superficie lunar, o hay algo más de lo que ven los ojos? Fotografías fijas. ¿Qué sucede con la fotografía fija? Algunos dicen que el abultado diseño de los trajes espaciales habría hecho extremadamente difícil que los astronautas operaran las cámaras montadas en sus pechos. El hombre que diseñó esas cámaras es Jan Lundberg. Una vez en la Luna, en la superficie lunar, con los trajes y sistemas de apoyo de vida, no podían ver la cámara, no podían doblar la cabeza lo suficiente, no tenían una mira, tenían que enfocar moviendo el cuerpo. Si las cámaras eran tan difíciles de manipular, ¿cómo es que miles de fotografías fueron tomadas con tanta claridad y encuadre preciso? Las fotografías que supuestamente fueron tomadas en la Luna son perfectas. Pero que en un examen más a fondo, Casey dice que las fallas empezaron a emerger. Desafortunadamente, se cometieron errores que ahora han sido descubiertos. Los apoyadores de la conspiración señalan que la iluminación es una falla mayor en las fotos lunares. Iluminación artificial. Caso en cuestión, en la Luna la única fuente de luz de los astronautas era el Sol. ¿No tenían iluminación extra? ¿Lámparas? Nada de eso. Pero en esta fotografía del Apolo 14, las sombras son proyectadas en diferentes direcciones, sugiriendo múltiples fuentes de luz. Las sombras proyectadas por las rocas en el suelo deberían estar de este a oeste, como en el módulo. Y en esta fotografía del Apolo 17, de nuevo las sombras se proyectan en diferentes direcciones. Bajo la luz solar, las sombras siempre van paralelas una con otra, así que las sombras nunca se van a cruzar. Los investigadores dicen que no son solo las sombras lo que indican un uso adicional de luces, sino lo que ha sido fotografiado en las sombras. Por ejemplo, aquí está un astronauta que desciende hacia una enorme sombra proyectada por el módulo lunar. Sin embargo, todo su cuerpo es visible. ¿Cómo es que no está envuelto en la oscuridad? Esta es la misma maniobra en otra misión Apolo. De nuevo, el astronauta está bien iluminado en lo que evidentemente es una oscura sombra. Y en esta fotografía el sol está directamente atrás del astronauta. Su figura debería ser una silueta. Sin embargo, hasta la más pequeña característica de su traje es reconocible. Parece que está parado en un foco de luz y no puedo explicar eso. Se me escapa el porqué.
Y finalmente, en esta fotografía con el Sol detrás del módulo lunar, el frente de la nave es claramente visible. Las palabras Estados Unidos son precisas y claras. ¿Cómo es que estas fotografías de iluminación trasera son tan detalladas? Es porque había más de una fuente de luz, lo que significa que no están en la Luna. Pero la NASA simplemente rechaza esos argumentos. Hay muchos reclamos de que las fotografías tomadas por los astronautas de Apolo son falsas. Y son tan numerosos que tratar de responderlos todos sería un ejercicio inútil. Pero las preguntas continúan. ¿Por qué algunas de estas imágenes que no fueron tomadas al mismo tiempo y en lugares distintos parecen tener escenarios idénticos? Escenarios idénticos. Estas dos fotografías parecen tener el mismo fondo montañoso, pero el módulo lunar solo está presente en una de ellas. Aparentemente imposible, ya que el módulo nunca se movió y su base permanece aún después de la misión. ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! Algunos sugieren que fue usado el mismo fondo artificial para tomar dos fotografías totalmente diferentes. Las discrepancias de fondo también son aparentes en los videos lunares. Las mejores evidencias son algunas anomalías pictóricas en el registro fotográfico del viaje a la Luna. Hay una del Apolo 16, donde en la misma toma, la misma colina aparece en 2 días diferentes. Esta cinta fue tomada en lo que se anunció como la primera excursión lunar del Apolo 16. No podría elegir mejor lugar. Y este video es del día siguiente en un lugar diferente. Esta es la vista más hermosa. La NASA afirma que el segundo lugar estaba a 4 kilómetros de distancia, pero cuando un video fue superimpuesto al otro, los lugares parecen idénticos. Los investigadores ven eso como evidencia de que no fuimos a la Luna, que eso fue creado. Lo opuesto es que es un caso de mala edición. Es absolutamente irreal. Los investigadores afirman que un examen aún más a fondo de las fotografías sugieren evidencias de alteración. Hilo del retículo. Para referencia, los hilos del retículo estaban permanentemente fijos en las cámaras lunares, así que tendrían que aparecer al frente de cada imagen. Pero en esta fotografía un hilo reticular está detrás de una parte del rover lunar. Esta situación es imposible y tiene que ser el resultado de una manipulación técnica y alteración de la imagen. Y en esta fotografía del Apolo 11, el equipo en el frente está cubriendo el hilo del retículo, no atrás de él. Y en otra fotografía del Apolo 12, la bandera está cubriendo uno de los hilos y el astronauta está cubriendo el otro. Cuando se presentaron estas cuestionables imágenes, la NASA refutó la teoría de conspiración. Algunas van de increíblemente complicadas a increíblemente tontas. Hay argumentos que están mal ópticamente, están mal físicamente, están mal científicamente, están mal históricamente. Hay mucha palabrería que está entretejida en esos argumentos. Pero a pesar de lo que dice la NASA, los investigadores insisten en que Apolo fue un engaño. Cuando vi las fotografías y las imágenes, quedé absolutamente convencido y apostaría mi vida a que no fuimos a la Luna. Estoy seguro de eso. A continuación, la tragedia cae sobre el programa Apolo. Que el programa pudiera ser detenido de golpe. 3 astronautas mueren en un simulacro de prelanzamiento. ¿Pero fue un accidente? Él iba a exponer todo el proyecto. Y después, ¿podrían los astronautas haber sobrevivido un viaje al espacio profundo? Antes de llegar a la mitad del camino, habrían recibido una dosis mortal de radiación. A continuación, en La teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración. Si lo que los investigadores dicen es cierto, ¿cómo pudo la NASA perpetrar un engaño tan extendido sin que alguien del interior los expusiera? Virgil Gus Grissom fue seleccionado como uno de los 7 astronautas originales.
Padre de familia y veterano de varios vuelos espaciales, era un héroe nacional y era probable que fuera el primer hombre que pisara la Luna. Pero Grissom era también un abierto crítico del programa espacial. Y se dice que él dijo, alguien resultará muerto. Y por desgracia, los peores temores de Grissom pronto fueron realidad. El 27 de enero de 1967, 2 años antes del primer alunizaje, Grissom y su tripulación abordaron la cápsula del Apolo 1 para un simulacro a gran escala. Los problemas empezaron casi inmediatamente. Primero, los sistemas de comunicación de la cápsula fallaron. ¿Me oye? No te oigo, Chuck. ¿Quieres probar con el teléfono? ¿Cómo vamos a llegar a la Luna si no podemos hablar entre 2 edificios? No oigo nada de lo que dicen. De repente, la cápsula estalla en llamas con los astronautas prisioneros adentro. Trágicamente, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee perdieron la vida antes de dejar la plataforma de lanzamiento. La familia de Gus Grissom cree que el incendio del Apolo 1 no fue accidente. Creo que fue intencionalmente saboteada por alguien. Esa ha sido una pregunta en mi mente. Lo que se encontró en la investigación del accidente y el por qué estuvo involucrada la CIA o quien sea. Pero eso se hizo intencionalmente. La familia de Grissom no sabe quién fue responsable de su muerte ni por qué pasó. Pero dicen que la NASA sabe la verdad. Gus dio su vida por ese programa y creo que es deber de la NASA enfrentar y darnos una respuesta directa de lo que ahí pasó. ¿Fueron Gus Grissom y los astronautas del Apolo 1 víctimas de un trágico accidente? ¿O fueron silenciados intencionalmente porque sabían demasiado? Quizá nunca lo sepamos. La causa del incendio aún es un misterio y la cápsula permanece cerrada en una base militar. Pero Grissom no fue el único crítico de Apolo que se encontró con una muerte prematura y sospechosa. Thomas Ronald Barron fue inspector de seguridad durante la construcción del Apolo 1. Después del incendio, Barron declaró ante el Congreso que el programa Apolo estaba en tal desorden que los Estados Unidos nunca llegarían a la Luna. Él afirmó que sus opiniones lo convirtieron en un blanco. ¿Ha habido alguna presión de la NASA hacia usted? Ninguna. Mi esposa y yo fuimos, digamos, acosados en casa cuando todo esto se supo. Pero eso ya terminó. Como parte de su testimonio, Barron emitió un informe de 500 páginas detallando sus descubrimientos. Había un gran temor de que el programa pudiera ser detenido de golpe. Exactamente una semana después de que declarara, el auto de Barron fue golpeado por un tren. Barron, su esposa y su hijastra murieron instantáneamente. Pienso que Thomas Ronald Barron fue asesinado porque él conocía la verdad acerca del programa Apolo. El informe de Barron desapareció misteriosamente y hasta este día no ha sido encontrado. Pero el programa Apolo continuó, al igual que una serie de muertes prematuras. Entre 1964 y 1967, un total de 10 astronautas perdieron la vida en extraños accidentes. Esos muertos eran un asombroso 15% del cuerpo de astronautas de la NASA. Para que una mentira quede oculta, envuelta y bien cubierta, hay que eliminar a las personas que pueden hablar de ella. ¿Pudo el gobierno llegar tan lejos para realizar un engaño tan elaborado? La NASA dice que es imposible. Había probablemente 250,000 de personas involucradas en el programa Apolo y otro 500,000 más allá de eso.
$750 millones de personas no pueden guardar un secreto así. No es posible. Pero Bart Sibrel insiste en que la mayoría de los empleados de la NASA no sabían nada del engaño. Muy pocas personas en la NASA sabían. Estaban tan especializados que había una persona haciendo pernos en Houston, otra haciendo tuercas en Seattle y otra tornillos en Florida. Nadie ve la imagen completa, así que no tenían a nadie viendo la imagen completa de nada más que un puñado de personas. Si los investigadores tienen razón y pocas personas conocían toda la historia, entonces la verdad podría quedar sepultada para siempre. Cuando regresemos, ¿pudieron los astronautas haber sobrevivido a la mortal radiación del espacio? Hacerlos pasar el cinturón de radiación habría sido imposible. Un cosmonauta ruso rompe el silencio cuando regresemos con la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración. Muertes sospechosas, evidencias de fotografías alteradas y banderas ondeando en el vacío del espacio no son las únicas razones para dudar de que fuimos a la Luna. Algunos dicen que los astronautas no pudieron haber sobrevivido al viaje. La razón por la que no podrían ir a la Luna es debido a un fenómeno que pocos conocemos y es el cinturón de radiación de Van Allen. Radiación. A 750 kilómetros de la Tierra, esos anillos de intensa radiación rodean a nuestro planeta y tienen miles de kilómetros de ancho. Cualquier ser humano que cruzara el cinturón de Van Allen, poco tiempo después habría caído gravemente enfermo o incluso muerto por la radiación. Aparte de las misiones Apolo, ningún otro vuelo espacial tripulado ha intentado atravesar esa radiación letal. Cada misión tripulada en la historia, Géminis, Mercurio, Skylab, el transbordador, han sido bajo la franja de radiación. Todas excepto ir a la Luna. Para proteger a los astronautas, la cápsula habría necesitado una coraza de plomo de 2 metros, según el físico Ralph René. Evidentemente, la única coraza que tenían era el delgadísimo casco de aluminio y sus trajes que consisten de fibra de vidrio, algunas fibras de aluminio y silicón. Es muy interesante, considerando la radiación, que los astronautas estuvieran protegidos por una delgada capa de aluminio cuando aquí en la Tierra colocan un escudo de plomo cuando nos toman rayos X. Algunos creen que el cinturón de Van Allen no mató a los astronautas. Las dosis de radiación del espacio profundo sí lo hubieran hecho. Las violentas explosiones del Sol, llamadas tormentas magnéticas, fluyen en el espacio con intensa radiación. Cuando ocurre una tormenta magnética, eso puede aumentar la intensidad de los anillos de radiación, tal vez unas 1000 veces más de lo que había antes. Según René, la misión del Apolo 16 coincidió con una de las tormentas más intensas del Sol que se hayan registrado. Alrededor del Sol salió una protuberancia, la mayor del siglo XX. Duró 3 o 4 días girando lentamente alrededor de él. Aunque los efectos de la radiación son horrendos, variando desde la pérdida de cabello al cáncer y la muerte, las llamaradas solares no tuvieron efectos adversos en la tripulación del Apolo 16. Medio ambiente hostil. La NASA tenía otro problema y era que la superficie lunar es totalmente inhóspita para el hombre. En la oscuridad, y eso incluye cualquier parte de sombra, de la nave misma, las temperaturas bajan hasta 250 grados bajo cero y en el Sol las temperaturas suben hasta 250 grados sobre cero. René también cree que los trajes espaciales de los astronautas enfriados por líquidos no pudieron haber proporcionado la protección suficiente del intenso calor y radiación. Pero la NASA mantiene que esa hipótesis es equivocada. La afirmación de que la radiación en la superficie lunar habría incapacitado o dañado a los astronautas es igualmente mala ciencia y mal conocimiento de cómo trabajamos diseñando el equipo. Los trajes espaciales que usaron eran increíblemente duros y muy resistentes a muchas cosas.
Si esos trajes hacen lo que la NASA dice que hacen, quiero ver a un sujeto 2 con estos trajes en una planta de energía nuclear después de un accidente y hacer que limpien el desorden, pero no pueden y no lo harán. El hecho es que ningún astronauta de Apolo jamás sufrió nada grave por un viaje a la Luna. ¿Será esto porque nunca dejaron la seguridad de la atmósfera terrestre? Esa es la razón principal por la que los rusos siempre evitaron enviar a la Luna a un ser humano. ¿Fue el temor a la radiación letal lo que causó que los rusos abandonaran sus planes de ir a la Luna? Según uno de sus cosmonautas, eso fue ciertamente un factor. Por supuesto que nos preocupaba salir al espacio desconocido, por supuesto que nos daba miedo. No teníamos idea de cómo un humano se haría afectado por la radiación. Sospechábamos que la radiación incluso podía penetrar el casco de la nave misma. ¿Son los mortales peligros del espacio prueba de que la NASA fingió las misiones Apolo? Hasta este día, los rusos jamás han enviado al hombre a la Luna. Y nosotros no tenemos planes para regresar. Unas palabras finales cuando la teoría de la conspiración continúe. La teoría de la conspiración. Ahora que ha escuchado las diferentes teorías y explicaciones, ¿usted cree que sea posible que nuestro gobierno haya perpetrado tan increíble engaño? ¿Es concebible que, con su presupuesto de 40.000 millones de dólares, el programa Apolo no sea más que la película más costosa que se haya hecho? Es mi opinión y la creo totalmente. Después de varios años de investigación, la NASA jamás llevó a nadie, a ningún hombre, a la Luna. Yo diría que cualquiera que piense que no fuimos a la Luna está absolutamente loco. Si alguien quiere llamarme loco, trastornado o demente, bienvenido, hágalo. Pero también lo invito a examinar las evidencias que están en todos lados. En conclusión, los Estados Unidos fueron a la Luna en los 60 y los 70. Fin de la historia. ¿Hay alguna forma de acabar con esta controversia de una vez por todas? En lo único que los expertos están de acuerdo es que la respuesta está a casi 400.000 kilómetros de distancia. Si la NASA realmente descendió en la Luna, los restos de 6 misiones Apolo exitosas deberían seguir ahí. Las estructuras base de los módulos, los rovers lunares abandonados y las banderas estadounidenses seguirían en pie en los sitios de alunizaje. Yo invitaría a la NASA y a todos sus seguidores que simplemente tomen el telescopio más poderoso en la Tierra y vean si hay algún módulo ahí. Y jamás diré otra palabra sobre el engaño a Apolo. Si no hay módulos ahí, yo cierro mi caso. Pero no existe ningún telescopio que pueda examinar la Luna en tal detalle. ¿Los objetos de las misiones Apolo permanecen en la Luna como silencioso testimonio o es cierta la teoría de la conspiración? En 2 años, Japón enviará un orbitador a fotografiar acercamientos de la superficie lunar. ¿Qué encontrarán? Hasta entonces, la pregunta continúa. ¿Descendimos en la Luna?